Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Zamorano y junto a mi compañera Verónica Cañete vamos a presentar el trabajo final de nuestro tema. Son competencias emocionales en profesionales de la educación de primer ciclo inicial. Mi compañera va a seguir con la introducción. Después de 1 año y medio de confinamiento causado por la pandemia, ha cambiado la forma de vida de las personas. Asimismo, como las que trabajan en la educación, los profesores han tenido que transformar su forma de trabajo y llevando sus prácticas pedagógicas a sus hogares, desarrollando el uso de los medios tecnológicos, buscando estrategias frente a la dificultad de la conexión y así formar relaciones desde los computadores para la formación de los aprendizajes de los alumnos. El Ministerio de Educación menciona que en marzo del 2022 la vuelta a clases presenciales serán obligatorias, dando a conocer la importancia de las clases presenciales dada a la formación integral de los estudiantes, facilitando la implementación de los protocolos con medidas de protección y prevención sanitaria. Seguirán vigentes para todos los establecimientos de acuerdo a lo que disponga la autoridad sanitaria, donde nuevamente los profesores tendrán que adaptarse a nuevos desafíos como son las mascarillas y los nuevos protocolos para su seguridad, como también las consecuencias de la ausencia de la presencialidad junto a los estudiantes. Esta investigación estará enfocada a conocer las competencias emocionales que utilizan los profesores en el centro educativo de primer ciclo, donde se realiza una entrevista a la profesora de un colegio de Wynn para conocer su experiencia frente al regreso a la presencialidad, dado los cambios generados por la pandemia, enfrentándose a los protocolos y a la adaptación de volver a clase. Dada a los diferentes cambios en los que se han enfrentado los profesores luego de la pandemia, es importante señalar, según Lozano y Morales, que han documentado que el trabajo de los docentes provoca estrés, incertidumbre y miedo en la suma en un impacto psicológico negativo. Cuando el cerebro está socialmente conectado y emocionalmente seguro, pueden enfocarse en el contenido académico a participar correctamente en el aprendizaje. De esta forma podemos señalar la importancia de generar un ambiente de trabajo basado en el respeto y fomentar capacidades de afrontamiento en los compañeros para el bienestar de la salud mental. De esta forma, Gervasio y Castillo, a la respuesta de cada ser humano frente a las adversidades de la vida, son experiencias que contribuyen o afectan al desarrollo personal, tratándose de una competencia fundamental de todo profesional de la educación. De esta manera, para promover una salud emocional, se requiere articular de manera consciente las dimensiones de la emoción, cognición y comportamiento, lo que permitirá perseverar en el logro del objetivo a pesar de las dificultades y ejercitará la tolerancia a la frustración. De esta forma, creemos que es fundamental que las personas desarrollen las competencias emocionales identificándolas y conociéndolas. Nos va a permitir adaptarnos a nuevas rutinas frente a las adversidades, tener relaciones saludables con los demás, además de facilitar nuestro desarrollo y crecimiento personal. Ahora va a hablar mi compañera Sandra. Bueno, el Los objetivos. objetivo principal o el tema principal, bueno, ya lo había indicado anteriormente, lo vuelvo a repetir, son las competencias emocionales en profesionales de la educación del primer ciclo frente al retorno presencial. La pregunta de investigación, nuestra pregunta de investigación, ¿qué competencias emocionales utilizan los profesionales de la educación de primer ciclo frente al retorno presencial en el centro educativo? El objetivo general de nuestro trabajo es conocer las competencias emocionales de los profesionales de la educación frente al retorno presencial al centro educativo. Y los objetivos específicos, el primero es describir el significado que le otorgan los profesionales de la educación a las capacidades emocionales,
2, identifica las estrategias de resolución de conflictos que utilizan los profesionales de la educación frente a situaciones de adversidad. Y 3, reconocer las habilidades sociales que se gestionan frente a la autorregulación de las emociones en los profesionales de la educación. Vamos a pasar a la metodología. Bueno, el enfoque y el tipo de estudio del presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, y lo que pretende es analizar y observar las experiencias de los educadores, comprender sus competencias emocionales que se den bajo un contexto en particular, como lo es el retorno a la presencialidad post-pandemia. El enfoque cualitativo, ¿cierto?, se refiere al interés al objeto de estudio y sus cualidades o sus características. Krauss menciona que la metodología cualitativa refiere a procedimientos que posibilitan una construcción de conocimientos que ocurre sobre la base de conceptos. Son los conceptos los que permiten la reducción de complejidad, y es mediante el establecimiento de relaciones entre estos dos conceptos que se genera la coherencia interna del producto científico. Dentro de los paradigmas que se pueden atribuir a esta investigación cualitativa, podemos decir que es un paradigma constructivista, ¿cierto? Este paradigma refiere a que existen múltiples realidades, las que son construidas social y subjetivamente por cada persona. De este modo, el investigador, a través del proceso de interacción, va a co-crear los resultados. De la misma manera que la entrevistada, de nuestra entrevistada, ¿cierto?, sus competencias emocionales son habilidades que ha ido construyendo con el tiempo y bajo ciertos contextos y desde su realidad subjetiva. Ya esta habilidad le ha permitido autogestionar sus emociones de forma positiva y transitar una vida resiliente. Este paradigma además se caracteriza por ser paradigma interpretativo, donde el investigador debe interpretar los datos desde la realidad de los actores, de acuerdo a cómo se les va asignando un significado a las cosas, desde la empatía y la comprensión, enfatizado en la subjetividad. Como técnica de producción de información, se va a utilizar la entrevista personal. Ya esta es una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas, ciertas entrevistas que nos permiten manejarlas de forma flexible, focalizados en la problemática a investigar. Los participantes, bueno, el criterio de la selección del participante tiene relación directa con la pregunta de investigación. La entrevista es profesora de ciclo inicial de un colegio de la comuna de Buin, que lleva más de 15 años trabajando en este establecimiento educacional. Algunas consideraciones éticas, ya obviamente anterior a la investigación se le explica los objetivos del estudio, que no existe tampoco algún riesgo de su integridad, ni física ni psicológica, que existe una confidencialidad y anonimato respetando los datos, ¿cierto?, de la entrevistada, además de que ella autoriza y firma el consentimiento informado, también entregando las condiciones necesarias para que se pueda dar un diálogo verdadero, cierto, honesto, que para que se puedan expresar abiertamente y libremente sin ningún tipo de presión, ¿ya? Los resultados obtenidos fueron a partir de la codificación de datos, la que vamos a mencionar actualmente. Bueno, el nombre de nuestra primera categoría se llama competencias emocionales, y esta categoría refiere a la definición de la entrevistada sobre las propias competencias emocionales. Para ella, las competencias son herramientas para desarrollarse de forma personal y profesional. Señala que cuando estas competencias emocionales están desarrolladas, dichas cualidades le permiten tener la capacidad de encontrar soluciones para afrontar y resolver problemas. Además menciona que estas competencias son transversales en todo ámbito, sea personal y laboral, y que al no tener un buen manejo de estas emociones, las personas van a tener dificultades en todo ámbito. ¿Ya?
puede evidenciar en ella que tiene una conciencia emocional desarrollada, ya que se refleja en la capacidad que tiene de reconocer sus propios estados emocionales y en los demás, y también los que logra manejar de mejor forma para su beneficio. Por otra parte, la capacidad que tiene de ponerse en el lugar del otro, desde la problemática de los padres y la normalización de esto frente a la sobreprotección y por contexto de pandemia, es empática frente a esta problemática y se pone en el lugar como mamá. Nuestra segunda categoría tiene nombre de dificultades para afrontar cambios abruptos en el entorno personal y laboral. Esta categoría refiere a las dificultades que presenta la entrevistadora frente al retorno y a la adaptación a la nueva presencialidad. Refiere que no fue fácil volver a la presencialidad, ya que esto fue muy abrupto, ya no fue progresivo, y además que para ella la normalidad, entre comillas, esto no es algo real, ya que se tienen que adaptar ciertos protocolos, cierto andar con las mascarillas, eso para ella no es normal. Se refiere además a las dificultades que los alumnos han presentado respecto al retorno a la presencialidad, referente al desarrollo del habla y el retraso de este, la poca autonomía de los niños y el manejo de sus emociones. Menciona que todo esto son consecuencias por la sobreprotección y el miedo de los padres por el efecto pandemia. A pesar de esto, ella empatiza con esta situación. Por otra parte, las mascarillas y el distanciamiento que debe utilizar con los niños por el protocolo le dificultan no poder generar estos vínculos afectivos, ya que si bien impide que los niños puedan ver sus gestos y el de los niños, ¿cierto? Y el contacto con los abrazos, para la edad de los niños, los cuales ella le hace clase, es imposible, ¿cierto? El que se toquen, el que se abracen, para ella es una dificultad. También La tercera categoría, ahí me falta recurso. la adaptación, la dificultad de adaptación a los cambios también al horario de jornada laboral. Para ella, cierto, de la reducción de jornada a la jornada completa ha sido nefasto, lo que le ha afectado a la vida familiar por la falta de tiempo. La tercera categoría, recurso apoyo socioemocional. Esta categoría refiere al recurso como beneficio y conocimiento personal, laboral, emocional y social para satisfacer y cumplir con sus labores o necesidades para favorecer su estado y pensamiento positivo. El contenido de la categoría en relación a los recursos como apoyo socioemocional, la entrevistada reconoce su posición de aventajada sobre otras personas frente a la ayuda que le otorga su madre en los cuidados de sus hijos y labores en el hogar, sintiéndose beneficiada, dado que minimiza su agotamiento. Además menciona que el colegio es un beneficio personal porque le queda cerca de su casa y sus hijos asisten a él y tiene la facilidad de verlos y tenerlos cerca todos los días. Asimismo refiere que recibe contención de su madre, amistades y pololo, y que salir a distraerse para desencajarse del trabajo, dado que también tiene otras labores que cumplir, llegando con otra disposición a su rol de trabajadora. Otra forma de recurso que emplea es leer para el conocimiento de su cuerpo y cerebro, explicando que le ha servido dado a las cosas que uno hace, que repercute directamente en el estado del ánimo y que ella necesita sentirse bien para poder relacionarse de mejor forma. La cuarta categoría es la resolución de conflicto, donde se define como reflexionar aceptando su realidad, pensando lo mejor para su situación. En su rol como mediadora ante un conflicto de mala conducta de sus niños, es consciente que la suspensión no es la mejor opción, pero que para los papás esto podría ser para que comprendan, dado a que este problema podría ir aumentando. Además menciona que para el cuidado personal evita la fritura y que realiza pan para generar un ingreso extra.
dado que menciona que la plata en estos tiempos no sobra. Dentro de los conflictos laborales que pudiera presentarse la entrevistadora se refiere a las diferencias que los directivos en la metodología de enseñanza, pero que ella sabe que es parte de un sistema academicista que es por parte del Ministerio de Educación, resolviendo de manera flexible, realizando su trabajo con disposición, tratando que las cosas mejoren para hacerlo bien, porque esto puede afectar a los niños. Por otra parte, en la resolución frente a las clases desde el hogar aprendió a ser más creativa, dada a la ocupación de la tecnología, reinventándose a realizar cosas nuevas frente a las dificultades que son propias del ser humano. Frente a la solución de los conflictos, reflexiona mencionando que hace bien la pega, que llega contenta al trabajo, pese a que a veces tiene problemas, pensando que en ese lugar va a pasar mucho tiempo. Entonces, necesita llegar con una disposición positiva, dado que refiere pasarla bien y disfrutar. La discusión la va a conversar mi compañera Sandra. De acuerdo, bueno, de acuerdo a la pregunta de investigación, ¿qué competencia emocional utilizan los profesionales de la educación del ciclo inicial? Podemos evidenciar que a partir de la información obtenida, los recursos emocionales que ha desarrollado nuestra entrevista han sido construidos en el tiempo, de acuerdo a su experiencia y de forma de vida. Como uno de los ejes esenciales podemos observar que el apoyo familiar ha sido uno de los actores primordiales que le han permitido desarrollar estas habilidades y mantener en el tiempo estabilidad emocional. Por otra parte, se ve también a sus conocimientos del propio ejercicio de su formación y la función de sus labores como docente. Herramientas también que le han permitido sobrellevar de forma resiliente los cambios producidos por pandemia y el retorno a la presencialidad. La conclusión. En síntesis, podemos mencionar que los autores de las investigaciones coinciden que las competencias emocionales son fundamentales para la adaptación de las adversidades que pueden ocurrir en la vida. Asimismo, podemos evidenciar que la entrevistada no tiene mayores complicaciones frente a factores estresantes, dado que se encuentra con apoyo socioemocional por parte de su familia, beneficiando su capacidad para resolver conflictos internos como externos. De esta forma, presenta características que frente a las adversidades las supera con un pensamiento reflexivo, consciente de las posibilidades de cambio, ajustándose a la realidad para favorecer a su crecimiento personal. Consideramos que es fundamental aprender y conocer las emociones para identificarlas, para mediar e interactuar con otras personas. Asimismo, los factores que son considerados como necesidades inciden en la complejidad para desarrollar ciertas competencias debido al agotamiento mental y físico para solucionar y responder a aquellas necesidades. De esta forma estamos terminando nuestra presentación. Muchas gracias.